Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos. Les habla su anfitrión, el politólogo Sebastián Cova, grabando esto la tarde del sábado 28 de septiembre desde la ciudad donde resido, Caracas, capital de Venezuela. Bueno, técnicamente hablando, Baruta, para ser exactos. Bien, este es un breve capítulo para compartir con ustedes una reflexión que he tenido estos días acerca de la cobertura que estoy haciendo este año de los eventos políticos macros, en particular de los Estados Unidos. Como saben, no he vuelto a hablar de Venezuela y los eventos del resto del mundo. La situación en Ucrania está estancada, con cierto grado de favorabilidad hacia la dominación rusa. Y en el caso del Medio Oriente se está extendiendo, pero de verdad ahí de ese tema prefiero, al menos por ahora, no hablar. Salvo decir que la cosa se está expandiendo, lo que ya dije. Pero bien, la cosa es que el resto del mundo podría importar un pito, porque comparaba mi situación actual con la de este mismo periodo, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2020, cuando hice una cobertura que terminó siendo de 20 capítulos sobre las elecciones gringas, las presidenciales y legislativas nacionales, y que me absorbió bastante y fue de lo único que hablé, salvo un pequeño paréntesis en el que hice un capítulo adicional para recomendar películas sobre la política de los Estados Unidos. En aquella oportunidad yo aprovechaba cada capítulo para hacer un comentario a veces explicativo de ciertos de funcionamientos, normas o realidades de la política de los Estados Unidos que, por lo que me dijeron muchas personas, sirvió para aprender sobre los Estados Unidos. En la actualidad a veces todavía hago eso. Si recordarán, en el capítulo más reciente hice una breve explicación sobre el concepto de elecciones tempranas, pero básicamente soy de la idea de que ya al respecto ya yo hablé y están esos capítulos de entonces eh, para cubrir esos temas. Y lo cual me lleva, y esta es la reflexión que quería compartir, que estaba teniendo la impresión de que hay cierto grado de inutilidad en el ejercicio de cubrir estas elecciones, al menos al nivel, intensidad y desarrollo con que lo hice hace 4 años. Porque me imagino que en buena medida, por la personalidad de Donald Trump y las pasiones que levanta entre sus acólitos y sus detractores, es una situación que yo nunca había visto en los Estados Unidos desde que sigo la política de ese país como adulto y profesional, y en lo que he leído y he aprendido en los libros de historia sobre los Estados Unidos en el pasado, tanto reciente como remoto. Un país que tiene más de 200 años, casi 250 ya de existencia republicana e independiente. Eh, la situación actual es muy particular, con esta personalidad tan pintoresca que no se maneja por las reglas usuales de la política, que levanta unas pasiones abrumadoras tanto a favor como en contra, pero sobre todo las que son favorables son increíblemente, en mi opinión, desmedidas. O sea, están más cercanas a algo que parece un culto religioso que a una posición política. Podría haber algunas posturas así entre sus detractores, pero yo, hasta donde las observo, no son de la misma magnitud o de la misma naturaleza, ¿no? Pero además también esto viene a ser la guinda en la torta de un helado, perdón, en la cúspide de una torta o de un helado, en el que consiste en que los Estados Unidos ya venía siendo así desde los años 90 y se galvanizó en este siglo, sobre todo en los últimos 15 años. Es un país que está muy profundamente dividido por unas líneas político-ideológicas, donde un sector ve al otro sector como lo peor que puede existir en el mundo. O sea, sus ideas son horrendas, completamente dignas de toda descalificación. Hay que hacer lo que sea para evitar que el otro bando acceda al poder ever again. Y no hay forma de diálogo ni de compromiso posible con el otro.
Eso sí es igual, de igual magnitud en ambos bandos. Es casi simétrico, más o menos casi simétrico. Y como ya he dicho en otros capítulos anteriores de esta misma serie de este año 2024, ha reducido a que todo el poder electoral en los Estados Unidos se haya reducido, valga la redundancia, a un puñado de electores que se hacen llamar indecisos, que muchos de ellos no están inscritos en ningún partido, afiliados a ningún partido, son independientes desde el punto de vista burocrático, administrativo del sistema político de los Estados Unidos. Y no son de fácil medición porque son relativamente pocos. Son alrededor, estimo yo, de un 5%. Un poquito menos, un poquito más. Ya no llegan a 8, no bajan de 3. Y por supuesto, como en los Estados Unidos no se puede hacer determinaciones sobre la base de las tendencias electorales nacionales, porque la existencia, como ya he dicho 20 veces, la existencia del colegio electoral hace que el verdadero sitio en el que hay que poner la lupa es lo que está sucediendo al interior de un puñado de estados que son los llamados swing o pendulares, estados pendulares, que son básicamente estados donde el margen de diferencia entre las candidaturas nacionales es muy, muy, muy escasa. Y que de tal modo que entonces en una encuesta sale ganador un candidato por un punto porcentual, en la siguiente sale ganador el otro candidato por 2 puntos porcentuales, en la siguiente vuelve a aparecer ganador el primer candidato con punto y medio, 2 puntos, 3 puntos. Entonces cuando tú las promedias, todas esas encuestas, te dan que la diferencia en la mayoría de esos estados está entre más o menos el 1 y el 3%. Eso quiere decir que cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa te puede dar ganador a uno o al otro. Básicamente Harris ha estado liderando desde que es la candidata ya oficial del partido, con alrededor de unos entre 272 y 277 electores. Se gana la presidencia si obtienes 270 electores. Es decir, con 272, 77 ya estarías ganando. Pero eso es mucho menos de aquello con lo que ganó Biden en 2020, que era 305 electores, que es exactamente por lo que ganó Trump en 2016, que fueron 305 electores. Ahora bien, he estado leyendo a algunos analistas que proponen, pero esto no hay forma de saberlo sino hasta después de las elecciones, que podría ser que se esté desarrollando al interior de la población electoral o población de votantes, de la gente que va a votar seguro, se esté dando un realineamiento de lo que en la teoría política de los Estados Unidos se llama coalición electoral. Una coalición electoral o partidista, como expliqué ya en 2020, en la jerga politológica de los Estados Unidos no es lo mismo que podría significar en América Latina o en Europa o en Asia, que se refiere a una coalición de partidos ya en el poder o con miras a llegar al poder. No, esto se refiere a cómo una candidatura en específico logra atraer a diferentes grupos de votantes para darle una mayoría ganadora. Es decir, no se refiere a los partidos, sino a los votantes. Es una cosa más etérea, más difícil de determinar y que solamente puedes estar seguro de haberla logrado cuando la misma dinámica se repite en subsiguientes elecciones. Por ejemplo, en el siglo XX, las coaliciones electorales más famosas son la New Deal Coalition, que se manifiesta por primera vez en el primer triunfo de Franklin Roosevelt en 1932. Es decir, que los demócratas con Roosevelt encabezándola, pero esto llega hasta los años 60 e incluso de alguna forma ya muy reducida y maltrecha, todavía continúa en los 70, los demócratas logran ser el partido favorito de diferentes grupos de votantes que se identifican con el partido, que son, por ejemplo, élites educadas en las grandes ciudades, el voto obrero, un porcentaje considerable del voto campesino. Eso se comienza a debilitar hacia finales de los años 60 y finalmente ya se quiebra cuando Ronald Reagan logra
formar una siguiente coalición electoral que se convierte en la base del Partido Republicano. A esta coalición se la suele llamar, la suelen llamar por el presidente que es el primero en lograrlas. En el caso de la que ya mencioné, la New Deal, sería la de Roosevelt, el segundo Roosevelt, Franklin Roosevelt. Y la siguiente la suelen llamar la Moral Majority o la coalición de Ronald Reagan, que es la que le da cierta ventaja al voto, a los votantes perdón, al Partido Republicano. O sea, los votantes comienzan a identificarse más con el Partido Republicano. Y sin embargo, fíjense que eso no impidió en la primera coalición que tuviésemos la presidencia de Eisenhower y de Nixon, que ya Nixon es una manifestación de que eso está evidentemente quebrándose y se confirma ya con Reagan. Y la siguiente coalición, eso no impidió el triunfo de Clinton y de Obama. Y ahora de Biden. Entonces hay quienes podrían estar postulando que esa nueva coalición, no, hay quienes están ya postulando, perdón, que esa nueva coalición, que se esté formando una nueva coalición, esto sobre la base de que en algunas encuestas pareciera que Harris está acumulando un enorme entusiasmo por parte de los diferentes grupos de electores, en particular los jóvenes menores de 30 años, los asiáticos, Asian Americans, que es el grupo electoral más pequeño, ojo, y las personas no alineadas con ningún partido, los grupos independientes. Entonces, esa podría ser la explicación, como los modelos de muestreo y de análisis de las encuestas se basan sobre los resultados electorales de previas elecciones. Al estarse formando una nueva coalición, los modelos pueden estar no encajando con la realidad que están tratando de analizar. Es como cuando tú te pones usas una lupa o unos instrumentos de medición que no son los adecuados para observar algo, un fenómeno de la naturaleza. Bueno, igual pasa con las ciencias sociales. Esa es una idea interesante que lamentablemente no se va a poder comprobar sino hasta por lo menos 2032. Una cosa así. O sea, si es verdad y se está formando, que se mantenga en el tiempo, porque puede ser que se está dando para esta elección en particular y luego se disuelve. ¿Okay? Esa es una idea interesante. La cosa es, ya para concluir, que me está resultando hasta cierto punto aburrida la cobertura de esta elección porque nada está logrando cambiar las encuestas. Es decir, todo lo que ha pasado, los juicios contra Trump, el primer debate, el segundo debate, la renuncia del candidato demócrata, la situación geopolítica, no está produciendo mayor cambio en las tendencias que están recogiendo las encuestas y cualquier otra forma de estudio de opinión. Entonces, de verdad que es como que, wow, me lanzo un análisis de 90 minutos para discutir el debate y 2 semanas después la situación electoral sigue exactamente idéntica para los efectos. Entonces, bueno, esto, por supuesto, no es nada malo, pero sí me llama la atención porque es algo que yo no vi en 2000, 2004, 2008, 2012. Esto es una realidad que solo está presente desde que Trump es una figura política nacional. ¿Hasta qué punto se le puede ver toda a Trump? No sé. Pero de que definitivamente depende mucho de su particular personalidad es, en mi opinión, indudable. Y habría que esperar a ver hasta que él ya no esté presente, ver si otras personas recogen esa antorcha, ese testigo, o si era algo particular de él. Y bueno, entonces una vez más esto nos pone solamente a futuro para poder hacer un juicio que determine esto. Y bueno, eso era todo lo que quería comentar, que creo que es una sensación que me gustaría saber si alguien más de los que me está oyendo, que sigue la política estadounidense de cerca, ha tenido esta misma sensación o bueno, sus comentarios y críticas. Me despido recordándoles como siempre que pueden ser donantes, ayudar a este podcast a que se mantenga en el tiempo, visitando mi perfil en Patreon. Se escribe patreon.com/peripato. De todas maneras no importa cómo se escriba porque aquí hay un enlace para que ustedes mismos puedan acceder y donar apenas $1. Y también recordarles que si les parece que esto le puede gustar a algunas personas, pues háganselo llegar a todos aquellos que les pueda entretener, gustar, ser de utilidad. Hasta la próxima.